Sí. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a este examen de grado. Va a estar dividido en 3 partes. Una presentación que nos va a hacer tú. Segunda fase del examen va a ser una sesión de preguntas de los sinodales. Y después de eso, la tercera fase va a consistir en la deliberación, en la cual nos dejarán solos para tomar la decisión nosotros. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo tienes algún tiempo establecido? 30 está bien, 15 está bien. Entonces, procedemos a la primera fase del examen y entonces nos haces una presentación de tu trabajo, toma 30 minutos, más o menos, por favor. Sí. Puedes empezar. Pues buenas tardes a todos. Soy Luis Arturo Serna Martínez y voy a hacer la presentación de algunas ideas, de la mayoría de las ideas de mi tesis doctoral. Bueno, inicialmente lo que reportamos en la tesis es que existe un fenómeno didáctico, el cual consiste en que la interpretación geométrica de la derivada es un tema que se da en cálculo diferencial en el bachillerato, en la preparatoria, y la forma en cómo se ha dado este tema pues ha sido de grandes dificultades. En esta interpretación geométrica de la derivada se ve el tema de la recta tangente. Este tema de la recta tangente pareciera ser que se ve como si fuera un requisito para cubrir el programa, porque después ya no se vuelve nuevamente a revisar, sino que lo que se hace tradicionalmente es que se empiezan a calcular derivadas, a veces la aplicación a los máximos y mínimos, por ejemplo, pero se ve que este tema pues ha sido de grandes dificultades, ha sido reportado por diversos investigadores, tanto a nivel nacional como internacional. Y bueno, entonces consideramos que el ver solo este problema en sí sería como insuficiente. ¿A qué me refiero? A que más bien este problema pertenece como que a un problema más amplio que existe en la didáctica del cálculo, incluso en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en general. Algunas de las problemáticas que se presentan en el cálculo diferencial es, por ejemplo, que se da de una manera muy rigurosa y formal, o a veces se enseñan simplemente algoritmos para resolver problemas. Otra de las cosas que regularmente se da es que
se hace el uso de reglas algebraicas. Los estudiantes aprenden a manipular expresiones, aprenden a transformarlas y obtener resultados, aunque esto no implica que aprendan la derivada. Algunas otras situaciones son dificultad en problemas de aplicación. De hecho, cuando a veces se les plantea a los estudiantes problemas en donde está implicada la derivada, no saben reconocer cómo utilizarla. Y bueno, esto que ya mencionaba, se minimiza el significado geométrico de la derivada. Otra de las problemáticas que surgen en el cálculo diferencial tiene que ver con los libros de texto que son utilizados. Estos libros, gran parte de ellos, llevan o tienen una manera de llevarse parecida a la del análisis matemático. Cuando vemos los libros de texto tradicionales, regularmente en ellos se ve, por ejemplo, se ven los números reales, después de los números reales se ven funciones, evaluación de funciones, límites, continuidad, derivada, máximos y mínimos. Muchos libros de texto siguen esta manera de llevar, digamos, la secuencia de sus temas. Además, también en los libros se presenta un problema, se presenta un teorema, por ejemplo, se muestra cómo se aplica y después a los estudiantes se les pide que hagan algo parecido. Y hay varios textos que se manifiestan en ese sentido. En este tipo de libros, digamos que el rigor y el formalismo es algo que está ahí muy, muy presente, más que aplicaciones de los principios del cálculo para resolver problemas de las ciencias. Otra de las situaciones que se encuentran presentes en las problemáticas de cálculo tiene que ver con los profesores. Los profesores que han sido formados bajo estos programas, bajo estos libros, pues también conciben a la matemática así. Es muy frecuente que ellos la conciban como un sistema lógico y coherente de axiomas, postulados, teoremas y definiciones. Es decir, la consideran como un sistema de reglas asociadas lógicamente en donde no hay contradicciones. Este enfoque lo tienen muchos profesores y también están las creencias que tienen ellos con respecto a cómo se enseñan las matemáticas y el cálculo diferencial. Y su modelo de enseñanza. El modelo de enseñanza que los profesores regularmente tienen es que muestran un concepto, que aplican el concepto en algún ejercicio y que después le piden al estudiante que haga algo parecido. Solo le piden que cambie datos, que cambie cosas, pero hace cosas como muy parecidas. Bueno, otra de las situaciones que se encuentran presentes es los programas. Los programas de cálculo diferencial también siguen esta misma manera de enseñanza. Por ejemplo, esta secuenciación de temas que les comento se encuentra presente en los programas de cálculo. En particular en el programa del Estado de México, que ha sido desarrollado actualmente por competencias, como que este programa, antes de manejar la secuenciación de los temas, maneja un discurso que dice que se van a manejar las ideas de manera más intuitiva, en aplicaciones a la vida real. Pero cuando nosotros vemos el desarrollo de los temas, otra vez está como los programas anteriores. Entonces, aquí como que hay una contradicción entre el discurso que se maneja antes de que se enuncien los temas y la secuenciación misma de los temas. Además, el programa de cálculo diferencial del Estado de México, en donde yo participo, soy profesor en una escuela del Estado de México de bachillerato, el tema de la recta tangente lo tratan como se ha tratado regularmente en los otros libros, en los otros programas.
Aquí, bueno, ponemos algunas de las cosas que nos pone de nuevo el programa, que son las competencias, que están basadas en ciertos ejes genéricos, y bueno, ahí está el programa. Una parte, específicamente la parte donde se estudia el tema que estamos tratando ahorita. Y bueno, esta es una de las imágenes que muestra el mismo programa, que es parecida a esto que les comentábamos, que es un problema que se presenta entre los estudiantes. Esto de que la recta secante se va moviendo y deviene en la recta tangente en un punto, ¿no? Como que va girando. Bueno, en nuestro estado del arte, lo que nosotros hicimos fue la revisión de algunos productos de investigación, algunas tesis de doctorado, de maestría, y también algunas, tesis específicamente que hablaban de pensamiento y lenguaje variacional y que estaban ubicadas en el siglo XVI, XVII y XVIII, que es donde nos vamos a ubicar sobre los temas que vamos nosotros a estudiar. Y bueno, algunas cosas de tipo histórica que nosotros estuvimos revisando es de estas que les comento. Y bueno, por ejemplo, Dolores comenta que el desarrollo histórico de las ideas matemáticas sugiere un camino que pudiera ser explorado en la enseñanza. Para que una persona alcance el nivel del pensamiento que alcanzaron varias de sus generaciones precedentes, es necesario que pase aproximadamente por las mismas experiencias de sus antepasados. Aunque bueno, hay que tener ahí cuidado con esa situación, no es repetir las mismas cosas así como se presentaron en el pasado, hay que cambiar la nomenclatura, hay que hacer algunas adecuaciones para el sistema actual. Y algo que se trabajó en siglo XVII por algunos matemáticos fue la variación y el cambio, que es donde nosotros nos vamos a enfocar. Bueno, aquí está el tipo de trabajos que nosotros revisamos en el estado del arte. Los dividimos como en dos partes, una que les llamamos de tipo histórico epistemológico. Este tipo de trabajos son análisis de fuentes históricas en donde son tomados en cuenta los contextos en los que nace el conocimiento, así como las ideas de tipo variacionales. Y otros tipos de trabajos que también se revisaron en el estado del arte es donde se proponen métodos didácticos que son productos de investigación en matemática educativa y que se encuentran bajo la línea de investigación del pensamiento y el lenguaje variacional. Es decir, de todos los trabajos que pudiera haber acerca de este tema, nosotros nos dedicamos exclusivamente a este tipo de trabajos. El propósito que perseguimos con el estado del arte era analizar los hallazgos obtenidos de trabajos de investigación, en reconocer cuáles fueron los elementos en el nuevo paradigma del siglo XVII, en donde con los infinitesimales se podía argumentar acerca de elementos de variación y cambio, gracias a los cuales se lograron nuevas formas de resolver el problema de las tangentes, hasta llegar a un método general de resolución de este problema con Newton y Leibniz. Algunos de los constructos que se revisaron en este estado del arte fue las diferencias, las magnitudes, los máximos y mínimos, la recta tangente. Las diferencias, ahí puse algunas cuestiones muy sintéticas que nos permiten medir los cambios. El análisis exhaustivo de las diferencias permite caracterizar a una curva, las magnitudes como ilustraciones gráficas de las diferencias y sobre todo los infinitesimales que se podían ilustrar gráficamente y que permitían dar explicaciones. Los máximos y mínimos, aquí pusimos algunos casos que revisamos, como fue la comparación de tamaños de ordenadas, por ejemplo, para ver un máximo o un mínimo, cambios de signos. También para máximos y mínimos, la tangente, ¿no? Es un elemento que se considera. Y la recta tangente fue un tema que se vio en el estado del arte y que básicamente, una de las obras o de los elementos que tomamos ahí fue todo lo que se revisó en la tesis de maestría. Los diseños didácticos basados en productos de investigación, tenemos aquí algunos
que vimos, como fue el de Carmona. Él da explicaciones de cómo, gráficas, de cómo es la derivada de una función gráficamente. Dolores, por ejemplo, en un libro, bueno, le llama cuaderno didáctico que tiene, también él trabaja esto. Y Canul, que trabajó su tesis de la concepción de Euler a Leibniz para poder cambiar esa concepción. Y bueno, estos fueron los libros y las obras que revisamos en el estado del arte. Entonces la intención era ver cómo se habían trabajado en esos momentos estos matemáticos de ese entonces y poder retomar ideas para pues el trabajo de investigación que nosotros estábamos haciendo. Específicamente esto que les decía, aquellos que trabajan con los infinitesimales, que tienen que ver con herramientas matemáticas que nos permitían trabajar con el cambio y la variación. El problema de investigación, bueno, nuestra propuesta es revisar la historia para que mediante el análisis de la actividad humana contextualizada, en donde se llevó a cabo el uso de conocimiento matemático con el fin de percibir la realidad y transformarla, nos va a proveer de elementos que puedan ser encaminados a una didáctica actual, en donde se tiene la intención de que los estudiantes puedan construir significados. Esto mediante herramientas matemáticas para llevar a cabo actividades. La idea de reconocer a la actividad humana como una fuente productora de conocimiento matemático nos invita a revisar los orígenes del conocimiento matemático. Después hablamos de los usos que se dieron a las diferentes herramientas matemáticas que se encontraron presentes en este tipo de trabajos que venimos ahorita comentando. Y bueno, aquí hablamos de nuestro problema de investigación, que es rescatar esos significados situacionales. Nuestra pregunta de investigación es: ¿cuáles fueron los usos de herramientas matemáticas para llevar a cabo actividades pertenecientes a una práctica de referencia normado por una práctica social, los cuales permitieron la construcción de la recta tangente desde un punto de vista variacional? ¿Y cómo puede ser empleado ese conocimiento en una didáctica actual? Y para poder contestar esa pregunta, que está como muy amplia, entonces como que formulamos unas preguntas secundarias para que al irlas respondiendo se pudiera contestar esta pregunta como principal. Estas preguntas secundarias son: ¿cuáles fueron los usos antiguos del conocimiento y cómo favorecieron estos a la construcción de la recta tangente variacional? ¿Cuál fue la práctica social que le dio origen y cómo normó esta su construcción? Se puede construir la tangente variacional a partir de identificar su origen y diferentes etapas de desarrollo como producto de la construcción social del conocimiento, y cómo se puede emplear esto para llevar a cabo una intervención en el aula. Bueno, desde este punto de vista de construcción social del conocimiento, ¿cuáles son los elementos asociados a su construcción y cómo se pueden emplear estos para una intervención didáctica? Los propósitos de la investigación nos proponemos trabajar con estudiantes de quinto semestre de nivel medio superior y pretendemos que ellos puedan construir la noción de recta tangente desde un punto de vista variacional, la cual puede servir como una herramienta en la introducción de la derivada desde un punto de vista gráfico. Para lograr tal cometido haremos uso de la historia, con todo lo que ya habíamos estado hablando, ¿no?, acerca de la historia. El marco teórico que nosotros vamos a utilizar es la socioepistemología, que es una teoría que está ubicada al seno de la matemática educativa, que estudia la construcción de conocimiento matemático problematizando el saber desde 4 dimensiones: la epistemológica, que da cuenta de lo que le es propio a dicho saber, teniendo en cuenta que el origen y la naturaleza de las ideas están ligadas al contexto donde nace el conocimiento; la didáctica, que reconoce los procesos institucionales por medio de los cuales se busca su transmisión; la cognitiva, en donde se plantean los procesos de apropiación, dando explicaciones acerca del asunto de conocer como un mecanismo de construcción social que nos permite reconocer que hay una forma de ver, de tratar el conocimiento que es común a un conjunto de individuos pertenecientes a una misma comunidad. Bueno,
Ahí hablamos también acerca de la historia, y básicamente hay un concepto que nosotros vimos de un sociólogo que se llama Semmelmann, se apellida Semmelmann. Él habla de algo que se llama historicidad. La historicidad tiene que ver con que lo que está ocurriendo en un momento dado no es producto nada más como de ese momento, sino de todos los factores que están alrededor de él, y también es como un producto de todo lo que viene atrás, y además potencialmente eso que está ocurriendo puede influir en lo que va a ocurrir posteriormente. Es el reconocer esto, y el reconocer, por ejemplo, que la recta tangente es producto de la actividad humana, nos permite ver que no nació en un instante, sino que es producto como de un proceso, de un desarrollo. Y esto nos hace ir como que a buscar momentos en la historia para poder ver cómo es que nace la recta tangente variacional. Y bueno, aquí tenemos la socioepistemología, que trabaja la parte social también, que acentúa el uso y la resignificación del conocimiento, normado por prácticas sociales, las cuales se infieren a partir de la actividad humana situada. Sin embargo, la pertinencia de considerar estas componentes se da siempre que se articula de forma sistémica en la explicación del fenómeno, es decir, en la explicación del cómo construimos conocimiento socialmente. Otra de las cosas que vamos nosotros a usar es algo que le llamamos la herramienta matemática. La herramienta matemática es algo que permite que la persona pueda hacer o pueda resolver un problema y sin que no pudiera haber hecho si no tenía tal herramienta, o no lo pudiera haber hecho bien o tan bien que como con la herramienta. Consideramos que la herramienta matemática es un producto de los colectivos, y que cuando se han puesto de acuerdo para utilizarla y para solucionar problemas se le conoce así como herramienta matemática. La práctica de referencia tiene que ver con el conjunto de actividades llevadas a cabo por grupos humanos, los cuales tienen una forma de proceder que no es arbitraria, sino más bien producto de un contexto situado en un escenario sociocultural. Es decir, hay una racionalidad contextualizada. Y bueno, surgen significados también. Al hacer uso de la herramienta matemática surgen significados, y ahí pusimos un ejemplo en donde Copérnico, él decía que la razón de los arcos, ahí no se alcanza a ver, pero es el arco AB entre el arco AC, es mayor que la razón de las subtensas. Y entonces lo que decimos es que aquí había actividades que se tenían que hacer, como era por ejemplo calcular esas subtensas, comparar diferentes resultados, que fue lo que él fue haciendo. Y eso, ¿cómo lo hizo? Pues a través de la herramienta matemática, y pudo llegar a construir ciertos significados. Es decir, la relación que hay entre, aquí no se alcanza a ver bien, pero aquí dice herramienta, actividades, la relación que existe entre la herramienta y las actividades. Arriba dice usos, o sea, el uso de estas herramientas para llevar a cabo estas actividades, eso da un significado, que es lo que aquí dice. Después, la resignificación es reconocida como una apropiación progresiva del saber, es decir, en los grupos organizados socialmente se va a construir nuevos significados tomando como base los ya existentes y enriqueciéndolos de tal forma que progresivamente se va a tener cada vez más métodos más generales y eficaces. Y bueno, aquí hablamos de una mirada al aula. Me voy a saltar algunas diapositivas porque siento que ya nada más me faltan como 10 minutos. Bueno, entonces otra de las cosas que nosotros estamos planteando es que vamos a hacer uso de las gráficas, porque en este contexto que yo les mencionaba del siglo XVII, siglo XVI, siglo XVII, se veía que los problemas se resolvían o se hacía uso de las gráficas. Era algo que se utilizaba mucho
los elementos geométricos visuales, haciendo uso de elementos del cambio y la variación a través de los infinitesimales. Es algo que se usó en esa época, y entonces es algo que se trata de implementar en el aula también. Bueno, algunas de las características de la práctica de referencia o de las prácticas es que tienen una intencionalidad, es decir, es algo que una comunidad quiere al resolver un problema, y para eso hace uso de sus experiencias pasadas, de su conocimiento pasado, y a través de ese conocimiento que él tiene va a usarlo con las herramientas que ya habíamos comentado, y va a resolver actividades, y eso va a generar significados. Eso lo va a hacer a través de algo que le llamamos aquí acción. La funcionalidad tiene que ver con que la matemática no sea usada de una manera utilitaria, en el sentido de que muchas personas, muchos estudiantes e inclusive muchos profesores dicen que solo se va a hacer uso de ella, así como para las cuestiones más elementales. Inclusive hace poquito un estudiante me decía: oiga, maestro, pero pues si yo voy a la tienda y me compro unas galletas y entonces, ¿y esa gráfica que me puso usted ahí, qué tiene que ver con eso de la tienda? Bueno, a lo mejor eso me lo dijo el estudiante, pero se escucha mucho, ¿no? Se escucha mucho entre diferentes personas, incluso los mismos profesores dicen: solo enseñarles como lo que van a ocupar. Esta idea de la funcionalidad es como trascender eso. Alguien decía, Cordero habla del lector. El lector, las personas que leen, a veces nada más lo hacen como para poder llegar a la dirección adecuada o lo más elemental, y él dice: hay un lector que es funcional. ¿Y qué es el lector funcional? Es aquel que puede utilizar la lectura, que incluso cuando lee, esta puede hasta como transformar su vida. Después de que leyó algo, pudo transformar su vida, y él dice que hay una similitud con una matemática funcional que nos permite ver la vida de una manera diferente, que nos permite resolver problemas y ser críticos. En ese sentido es la funcionalidad. Aquí hay un esquema en donde tratamos de ver estos elementos de los que acabamos de hablar. Se muestra la herramienta y la actividad o acción. A través de los usos de la herramienta y las acciones que se llevan a cabo con ellos, hay nuevos significados. Lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ejemplificar en lo que sigue, y esos nuevos significados nos indican que es funcional lo que se está haciendo, y nuevamente como que se regresa, ¿no? Nos da nuevos significados en donde hay nuevas herramientas, nuevas actividades, se usan, y hay una nueva resignificación, pero todo esto está normado por una práctica social. Bueno, ahora vamos a pasar con la parte de la creación de las secuencias didácticas. Para la creación de nuestras secuencias se realizó un análisis del conocimiento puesto en uso de actividades que se llevaron a cabo en un escenario histórico y socioculturalmente situado. Para tal efecto se retomaron los resultados de corte socioepistemológico llevado a cabo en CERNA 2007. La historicidad de la práctica de la tangente variacional nos permitió reconocer diferentes momentos de la misma, desde las ideas iniciales hasta aquellas que consolidaron un método general, tomando en cuenta la resignificación como aquella apropiación progresiva del saber. El orden de las secuencias no obedece al de un programa de cálculo diferencial tradicional, sino a aquellos momentos reconocidos en la práctica de la tangente variacional. Entonces aquí pongo cómo se hicieron las secuencias. Número 1, bueno, se seleccionó un problema en donde se encontraba presente la práctica de la tangente variacional, por lo que consecuentemente se encontraban presente en un contexto de cambio y variación. Después se determinaron cuáles eran las herramientas matemáticas utilizadas en la práctica.
A partir de la herramienta utilizada se tenía que reconocer cuáles eran los conocimientos que se requerían para poder utilizarla. Ya me refiero, obviamente a los estudiantes. Se determinaron cuáles eran las actividades que se encontraban presentes al resolver el problema, las cuales tomaban en cuenta la actividad humana como aquello que es plenamente social. Por lo tanto, tener presente la manera de variar como algo característico de la época. Se llevó a cabo un análisis para determinar cuáles eran los significados que surgían de las herramientas utilizadas para llevar a cabo las actividades, reconociendo el contexto de cambio y variación en que se encontraba inmerso el problema. Una vez que se determinaron los significados existentes, se trató de llevarlos a cabo de manera intencional en la realización de las secuencias didácticas. Después, se retomaron los problemas de los textos originales, adaptando el lenguaje matemático utilizado en esa época a un lenguaje usado en el sistema escolar vigente en donde se llevó a cabo la investigación. Las secuencias planteaban resolver un problema muy similar al revisado en los textos originales, pero ya adaptado, y se llevaron a cabo preguntas en donde se pedía argumentar para contestarlas. Las respuestas a las preguntas se podían contestar gracias a las actividades llevadas a cabo con el uso de las herramientas y haciendo uso de argumentos de cambio y variación. Había diferentes tipos de preguntas que hemos clasificado en categorías. Cada una de las secuencias, a excepción de la primera, utilizaba elementos construidos de la anterior, y con el uso de herramientas se podía construir nuevos conocimientos, siempre conservando como base las ideas y o nociones anteriormente construidas. En la primera secuencia se llevó a cabo reconociendo lo que los estudiantes habían estudiado en sus semestres anteriores, ya que se necesitaban usar elementos de geometría y aritmética. Al llevar a cabo los análisis de los textos originales, se observó que mediante el uso de las gráficas se podía construir argumentos y razonar a partir de la forma empleada en la secuencia, y determinando el funcionamiento se podía generar un desarrollo del uso del conocimiento, es decir, a partir de los usos de las herramientas se podía acceder a otro uso. La construcción de la secuencia utiliza los elementos del marco teórico utilizado y se trata de llevar a cabo de manera intencional el desarrollo de actividades mediante las cuales los alumnos pueden construir los significados propios de la práctica de la tangente variacional. Aquí muestro algunas de las categorías de las preguntas utilizadas. Pongo, por ejemplo, la categoría de evocación o que se refiere a recordar conocimientos pasados, comparación, inferencia. Le llamé concluyente cuando se les pedía que pudieran dar algunas conclusiones de resignificación, algunas otras preguntas que iban encaminadas a que se caracterizara la recta tangente. Y aquí ponemos un ejemplo de la secuencia didáctica 2. En la secuencia pues hay un contexto, es el de Newton en este caso. Aquí mostramos las herramientas matemáticas que van a utilizar los estudiantes. Ahí las ponemos: la semejanza, el cálculo del área, representación de intervalos, representación gráfica de una función, evaluación de una función, la pendiente. Bueno, ponemos las diferentes herramientas que se van a utilizar. Establecemos el vínculo con las secuencias anteriores, las actividades que se van a hacer, que son calcular, comparar, aproximar, inferir. Estas se van a llevar a cabo con las herramientas matemáticas que habíamos enunciado anteriormente, lo cual nos lleva a la construcción de nuevos significados. Por ejemplo, específicamente en esta secuencia se dice que es que en la secuencia 1 los estudiantes construyeron la idea de que si tenemos dos puntos infinitamente cercanos de una curva, en esa región la curva se comporta como un segmento. Retomando esta idea, y ahora en la secuencia didáctica 2, ese segmento además tiene una inclinación. Entonces se retoma lo anterior y se construye un nuevo significado a partir de lo que ya estaba anteriormente. Está el funcionamiento y la forma, que tiene que ver con la gráfica, las gráficas que se utilizan ahí. Aquí mostramos el funcionamiento. Decimos que se pueden formar triángulos rectángulos cuya hipotenusa va a coincidir con un pequeño arco. Entonces ahí se ven estos triángulos, el triángulo AS y el triángulo ADB, que inicialmente no son semejantes,
pero que si los puntos B y C se van acercando infinitamente cercanos a A, entonces en esa región donde ya estén muy cercanos, ahí la curva se comporta como recta y van a llegar a ser triángulos semejantes. La secuencia permite que los estudiantes puedan llegar a estas conclusiones. La forma es la representación gráfica de dos arcos que coinciden en el mismo punto en donde se sitúan puntos de formas de triángulos rectángulos. Bueno, aquí ponemos algunas otras ideas y bueno, de este capítulo hablamos acerca de la recta tangente variacional, a la que ya le llamamos la práctica de la tangente variacional. Y bueno, después viene el análisis de los datos, viene la forma de trabajo. En este capítulo mostraremos los resultados obtenidos en la aplicación del diseño de las secuencias con los estudiantes. Hemos considerado organizar los resultados con base a las categorías que se encuentran presentes en nuestro modelo de construcción social del conocimiento, es decir, usos, herramienta, actividad, resignificación, práctica de referencia, funcionalidad y práctica social. Mostraremos los resultados obtenidos por cada una de las secuencias organizadas secuencialmente a partir de la secuencia didáctica. Bueno, entonces aquí bueno, ya ponemos algunos ejemplos y no se alcanza a notar, pero ya mostramos evidencias de la secuencia didáctica 3. Aquí se le pide, por ejemplo, al estudiante que trace rectas tangentes en esos puntos. En esta secuencia ellos hacen uso de una idea propuesta por L'Hopital, que tiene que ver como que una curva está compuesta por pequeños segmentos infinitesimales ensamblados. Seguramente ustedes habrán visto que algunos estudiantes, a lo mejor en reportes de investigación o platicado con profesores, se les pide que tracen la recta tangente y a veces la cruzan, pero toca un punto. Y bueno, digamos que aquí se les pidió que trazaran en esos puntos y lo hicieron de esta manera, ¿no? Como se ve ahí. Y aquí ponemos algunas de las cosas que ellos contestan, en donde proponemos que lleven a cabo diferentes actividades, como la de inferir. Y bueno, algunos diálogos con los estudiantes. Aquí Joan nos dice que la recta tangente va cambiando de posición. Se pone una curva que abre hacia abajo y él va describiendo cómo las rectas tangentes van cambiando de posición. A lo mejor esto que les digo parece elemental, pero digamos que muchos estudiantes no pueden hacer esto, ¿no? Esta situación. Y después, para poder hacer el análisis, vemos, por ejemplo, las herramientas matemáticas puestas en juego, las actividades, el uso del conocimiento, y hay un análisis de los datos, ¿no? A partir de estas cosas que les estoy mencionando. Por ejemplo, aquí a partir del uso del conocimiento se pudo construir el significado de que la recta tangente está cambiando en cada punto de la curva, esto gracias a la relación dialéctica herramienta-actividad, la cual tiene sentido en un contexto de cambio y variación. Bueno, ahí menciono lo que habíamos comentado del L'Hopital. Después la secuencia didáctica 5. En la secuencia didáctica 5 se propone que la recta tangente sea usada como una herramienta, porque se considera que si ya la pueden usar como herramienta, ya se han apropiado de ese conocimiento. Entonces, lo que se pide la secuencia didáctica 5 es que se les da una parábola que abre hacia arriba. En todas las actividades se había estado poniendo una parábola que abre hacia abajo. Ahí se les pide que pongan la gráfica de la derivada, haciendo uso de todo lo que ya conocían, y también de una función cúbica. Y bueno, se obtuvieron buenos resultados. Bueno, yo así lo considero, ya ahorita lo vamos a ver, ¿no? Aquí ponemos, por ejemplo, el caso de Mónica, que está explicando los diferentes movimientos que lleva la recta tangente. Hace ahí un movimiento que dice que cuando está en la cúspide tiene una forma horizontal, y ahí está una gráfica que hicieron de la derivada, que la hicieron de manera correcta.
digamos que la parte como que más óptima era que de una función cúbica pudieran ellos poner la gráfica de la derivada. Fueron 4 equipos y 3 contestaron así. Ahí hay cosas buenas porque, por ejemplo, localizan los máximos, los mínimos y ubican ahí, estos puntos los ubican, estos que están ahí, pero ponen esta forma, ¿no? Que no es la correcta, pero un equipo sí lo hizo bien. Ese equipo pues a mí me causó pues interés y le pregunté un poquito más cómo fue que sí pudieron hacer la gráfica. Entonces lo que hicieron ellos fue que relacionaron la gráfica del desplazamiento de una parábola. O sea, ya habíamos estado trabajando con parábolas, pero era, digamos que una gráfica del desplazamiento, y ellos descubrieron que cuando la razón de cambio no es constante y si había un decrecimiento y después había un crecimiento, entonces que no podía, cuando eso ocurría, la razón de cambio no era constante y por lo tanto no podían ser como lo habían dibujado sus anteriores compañeros. Entonces lo que dicen ellos es que se ve que en esta gráfica que nos está pidiendo la velocidad tampoco es constante, y como la velocidad tampoco es constante y como hay primero, como me dijeron ellos, hay primero un decrecimiento y después hay un crecimiento, y hacían referencia a esta parte, entonces no pueden ser rectas. Y fue eso lo que contestaron, eso fue lo que dijo el equipo. Y bueno, aquí están ya nuestras conclusiones. Las preguntas de cuáles fueron los usos antiguos del conocimiento y cómo favorecieron esto a la construcción de la tangente variacional. Contestar a la pregunta tuvo que ver con reconocer que el contexto sociocultural de la época fue decisivo en la forma de abordar los problemas planteados por las necesidades que se encontraban presentes en ella. El análisis de los usos del conocimiento primero nos llevó a plantearnos momentos clave en la historia, aquellos en donde se pudieron captar las primeras ideas iniciales de la construcción de la tangente variacional, y posteriormente ir retomando otros momentos históricos en donde se manifestaba un enriquecimiento de las ideas iniciales. Había otra pregunta por ahí: ¿cuáles fueron los primeros usos del conocimiento que propiciaron la construcción de la tangente? Aquí hablamos acerca de los procesos que se dieron, identificar los momentos de la historia, los contextos, la caracterización de las curvas fue uno de ellos. Por otro lado, nos fijamos en qué fue lo que acompañó y propició la construcción de la recta tangente, producto de una época en donde había una forma de mirar y de proceder. Fue el empleo de argumentos de cambio y variación, los cuales existieron y estuvieron presentes en una comunidad de matemáticos. La práctica social que le da origen y cómo normó esto su construcción, pues es la práctica social de la predicción. Esta es la que norma este tipo de trabajos. Y bueno, ubicamos a la predicción como aquello que normó la construcción de la práctica de la tangente variacional. Una de las ideas básicas de la predicción es reconocer el todo solo con mirar la parte, y esto se puede hacer a partir del análisis del elemento puntual, para lo cual se puede usar la diferencia fundamental. Y bueno, cuando nosotros veíamos estos comentarios que hacían los estudiantes acerca de la curva, acerca de que durante el desarrollo de la secuencia se les decía, por ejemplo, en 2 segundos, tendrá la misma velocidad que en 5, que en 6, y ellos daban sus argumentos explicando que no era así, hablando por ejemplo en términos de lo que es digamos también la predicción, ¿no? Algunas ideas que se tenían que tener presentes para poder llevar a cabo estas secuencias didácticas es que una curva se comporta como un segmento siempre y cuando se tengan 2 puntos de la misma infinitamente cercanos.
se puede considerar que un punto es un segmento infinitesimal. Un segmento infinitesimal, como parte de una curva, tiene una inclinación, es decir, una pendiente, la cual nos da información acerca de la razón instantánea de cambio. Al extenderse este pequeño segmento infinitesimal en ambos sentidos, se forma la recta tangente. La recta tangente consecuentemente tiene propiedades comunes al segmento infinitesimal. La curva puede ser la representación gráfica de un fenómeno físico, de hecho eso lo estuvimos trabajando en las secuencias. La recta tangente se puede usar como una herramienta matemática gráfica que permite caracterizar a una curva. Y bueno, aquí hablamos de algunas respuestas a algunas de las otras preguntas. Se puede construir la tangente variacional a partir de identificar su origen en diferentes etapas de desarrollo como producto de la construcción social del conocimiento, y cómo se puede emplear esto para llevar a cabo una intervención en el aula. Y bueno, hablamos de los elementos de cambio y variación que fueron utilizados, el estudio de los fenómenos físicos, en lo cual orientó la construcción del conocimiento matemático y también del de nuestras secuencias. Bueno, ¿cuáles son los elementos asociados a su construcción y cómo se pueden emplear estos para una intervención didáctica? Y bueno, aquí mencionamos estos elementos que ya habíamos estado platicando, que son los usos, las herramientas, las actividades, la práctica de referencia, la significación, la funcionalidad, la práctica social, que se muestran aquí, que ya habíamos visto, ¿no? Y bueno, consideramos que el método pues nos sirvió para llevar a cabo la construcción de las secuencias. De hecho, consideramos que la mayoría de las cosas que se pretendían hacer se lograron. A lo mejor hubo algunas que no, pero fueron una minoría. Finalmente podemos decir que los elementos mostrados en nuestro modelo de construcción social del conocimiento nos han servido para identificar aquello que se encuentra presente en la construcción de significados, por ejemplo, los usos, herramientas, actividades, así todo lo que ahorita ya les había comentado, hacer diseños de secuencias didácticas que tomen como base el modelo que mostramos, y este modelo también nos sirve como unidad de análisis de los datos obtenidos después de implementar el diseño didáctico elaborado. Y bueno, pensamos que esto a lo mejor se puede seguir utilizando. Esto nos permite secuenciar los temas no de una manera como está puesto en el currículo, sino de una manera como en la historia nos muestra que se fueron construyendo los conceptos. Por ejemplo, me ha hecho pensar ¿por qué estudiamos en el bachillerato límites? Y digamos la historia nos ha mostrado que estos se desarrollaron, digamos así como que después de Euler en adelante se empezaron a desarrollar, porque la construcción de la idea de la razón de cambio instantánea todavía no estaba en los límites. Entonces, ¿por qué se hace así en el bachillerato? ¿Por qué no seguir a cabo lo que la historia nos ha mostrado? No quiere decir que nos enseñen límites, pero que podemos utilizar estos elementos. Ya acabó. No sé qué pasó, pero era la última. Faltaba una diapositiva que decía gracias. Muchas gracias. ¿Continuar? ¿Y es que? Bueno. Bien, Luis, entonces vamos a pasar a la segunda fase del examen, que consiste en la sección de preguntas de los sinodales. Entonces voy a ir dándole la palabra a los sinodales presentes. Entonces empezamos con el doctor Daniel Sánchez y dejamos para el final a tus asesores de tesis. Entonces, Daniel, si me haces favor. Gracias, doctor Alejandro. Bueno, Luis, Arturo, gracias por tu presentación. Tu exposición fue muy clara. Nada más me gustaría que aclararas la manera de comentario, me explicaras tus opiniones. Por ejemplo, en las secuencias didácticas que nos comentas,
platicabas que la primera era solamente para que tú supieras en qué estado estaban tus estudiantes respecto a los conocimientos superiores de matemáticas. No tenía ninguna función para las secuencias siguientes, ¿correcto? No. Todas las secuencias, a excepción de la primera, hacían uso de lo construido en la anterior. Pero la secuencia didáctica 1 pues no tenía una anterior, ¿no? Porque era la primera. Entonces, de lo que los elementos que consideramos eran de aritmética y de geometría. Nosotros, conociendo a los estudiantes, sabíamos qué elementos ellos tenían como conocimientos previos para poder llevar a cabo la secuencia. Pero la secuencia didáctica 1 lo que pretendía era mostrarles a los estudiantes que si nosotros tenemos dos puntos infinitamente cercanos de una curva, entonces en esa región la curva se comporta como un segmento. ¿Cómo hacíamos esto? Si se acuerdan, teníamos ahí que el arco AB entre el arco AC es mayor que la subtensa B entre la subtensa AC. Bueno, hicimos una tabla en donde, una primera actividad fue que los alumnos pudieran encontrar la fórmula para poder calcular la subtensa. Como es un círculo y se formaba un triángulo equilátero, lo podían hacer. Entonces ellos podían ir calculando las subtensas, y lo que hacíamos es que en una tabla los ángulos se iban haciendo más pequeños, de tal manera en que íbamos comparando las razones de los arcos entre las razones de las subtensas. Llegaba un momento en que estas ya se iban haciendo prácticamente iguales. Entonces eso es lo que se hizo. Perfecto, sí, era curioso porque como tú bien lo comentas, lo importante era identificar que los alumnos ya se asocian, socializaran, ¿no? las herramientas matemáticas que iban a utilizar más adelante en las otras secuencias. Correcto, que las volvieran a asociar y que las recuperaran. En función de esto, ¿cómo los viste tú? O sea, ¿cuánto tiempo te tomó llevar a cabo esta secuencia? Y en general, ¿cuánto tiempo te tomó implementar todo tu experimento? ¿Cuánto tardaste? ¿Y cada experimento cuánto tiempo te tomó? Con los estudiantes que llevamos a cabo esto, tardaron como 4 horas más o menos, como 2 sesiones de 2 horas. Aunque la verdad yo la he vuelto a implementar en grupos numerosos. Y sí se tardan más. Es que en la primera experiencia pues eran 4 equipos, pero cada equipo eran 4 o 3 personas. Y ahora con los grupos completos sí me lleva como 5 horas cada secuencia más o menos. Okay. Entonces fíjate, ahí hay un pequeño problema, ¿no? Porque estamos de acuerdo a lo que nos comentas ahorita, tu propuesta, pues tenemos que tomar ciertos temas del currículum que nos presentan, pero el currículum también nos impone tiempos, ¿no? Entonces el tema posiblemente tenga asignado a lo mucho 2 sesiones de 4 horas y tú para ese mismo tema posiblemente utilizaste 20 horas, ¿no? Para poder llegar, que claro, al final los resultados son positivos porque queda más claro y el aprendizaje a largo plazo se va a ver más evidenciado y va a ser una herramienta más útil para los estudiantes. Pero aquí sí me gustaría que por tu opinión al respecto de qué opinas a ese respecto. Respecto a la cantidad tan grande posiblemente de horas para solamente un tema que tu currículum te implica que utilices 1 o 2 sesiones de 4 horas, ¿no? Sí. ¿Qué concluyes? Pues yo sí pienso que tengo que modificarlas. Por ejemplo, en la primera parte de la secuencia ellos desarrollan la fórmula, llegan a la fórmula, se les pide que lleguen a la fórmula. A lo mejor hay que darles la fórmula, porque ahí sí se tardan como 2 horas más o menos. Darles la fórmula y luego en la secuencia pongo 2 tablas. A lo mejor puedo achicar esa parte. Sí he considerado, la verdad, que sí necesito acortarlas en general todas, pero tengo que hacerlo con mucha calma para que no pierda pues los elementos que yo considero que son importantes, que se les tienen que la esencia, quedar. ¿no? De lo que buscas. Sí. Ahora, al final de las secuencias yo estaba viendo que hablabas mucho de
ya conceptos como velocidad y velocidad, ¿no? Que al final es acercarnos a esta razón de la derivada como tal, como la recta tangente para una función, y lo más concreto en cuanto a aprendizaje pues es en la función de velocidad, una razón de cambio, ¿no? De distancia respecto al tiempo. ¿Utilizaste algún otro sistema físico donde pudiera quedar evidente o solamente lo acotaste con velocidad? Solamente con velocidad. Y digamos, ¿cuál otro podrías adicionar lo que se te ocurriera? Pues cualquier fenómeno, ¿no?, que pudiéramos nosotros representar mediante una función lineal o cuadrática. Áreas, por ejemplo, que son cuadráticas. También podemos hablar, por ejemplo, del gasto, cantidad de litros sobre segundo, no sé, la densidad. Exacto. Sí, está muy bien. Esos son comentarios, ¿no? Que al final tú tienes que empezar a diversificar. Los muchachos a nivel bachillerato por lo general están con esa inquietud de ver hacia dónde debería estudiar, ¿no? Dirigir una formación profesional ya más en forma, ¿no? Claro. Entonces estamos de acuerdo que en muchas disciplinas, prácticamente todos usamos matemáticas y todos tenemos un conocimiento físico, ¿no? Sí, por ejemplo, puede ser en astronomía, ¿no? Cómo se mueven las estrellas, ¿no? En cuestiones de latidos del corazón, por ejemplo, para las que gustan médico-biológicas y cosas por el estilo. La idea es que, pues, alentándote a que continúes con esta investigación, pues pudieras ir viendo la manera de complementarlo tal que yo pueda tener al menos unas 4 o 5 disciplinas donde los estudiantes pudieran ver ese fenómeno, pudieran encontrar la relación de la derivada, y ya ellos lo llevarían a un diferente contexto. Dirían, bueno, saber que eso se veía para medicina, por ejemplo, no quiero ser médico, ¿no? Y eso es importante porque así ya no quedarías tan limitado, ¿no? Porque a veces la otra parte negativa que tenemos con los estudiantes es que piensan que todo es como física y matemáticas, ¿no? Y se acota, y al acotarlo van a decir, no, pues no me gusta. Sí. Bueno, es un comentario a la larga, que eso es lo bueno de estos trabajos de investigación, ¿no? Que vayas abriendo el camino, vayas generando tus líneas de investigación y pues tú ya más adelante, como futuro doctor, pues puedas ir viendo más mayor pertenencia y tener un mayor alcance. Sí, sí. Por eso esto de que mi relación con un fenómeno físico. Ya voy a concluir, son un par de preguntas más. Tú nos mostraste que los estudiantes llegaron a encontrar al menos la relación de una tangente cero, ¿no? Identificaron cuando era cero, cuando la velocidad era cero, por ejemplo. Sí. Pero fueron al otro extremo, cuando una tangente es infinita, por ejemplo. No revisamos esa parte. ¿Y eso por qué no se da? Pues trabajamos solamente con funciones polinómicas. De hecho, ahí en el bachillerato donde estamos trabajando no habíamos estado abordando esas funciones con esos estudiantes, aunque los programas de repente sí lo contemplan, pero básicamente fue por los estudiantes que ¿Y tú lo considerarías útil incluirlo? ¿Es el que vieran ese extremo, cuando una tangente es cero y cuando una tangente es infinita? Pues sí, porque es algo de lo cual pudieran ellos utilizar posteriormente. Sí, más adelante. Tengo un infinito aquí, ¿por qué está entre cero? Y ya eso genera aparte un conflicto, ¿no? De aprendizaje cognitivo muy importante, ¿no? Que podría generar una curiosidad con ellos, ¿no? Y bueno, esto qué tanto, ya como profesor, ya hablándolo, al final tú vas a empezar, posiblemente de aquí en adelante, ya una actividad científica, ¿no? Ya vas a ser una persona que va a tener que aportar a la disciplina. Esto es un aporte a la disciplina como tal, realizarse una investigación, un estudio del arte. ¿Y qué tanto, digamos, tu institución le has hecho patente el uso de esta secuencialidad, ya con tus colegas al menos? ¿Cómo situarías tu investigación respecto al estado actual en la educación en México y más particular en los bachilleratos del Estado de México? Bueno, ahí en la institución te están llevando todos, porque he platicado con ellos y se han convencido que es bueno. Es más difícil
cuando ya hablamos de llevar a cabo esto a nivel estatal, por ejemplo, que sería como que la otra parte, ¿no? Porque en general un profesor, cuando se le comenta acerca de hacer algunos cambios acerca del programa, a veces hasta se asustan. O sea, los hemos escuchado y hemos estado en reuniones con los maestros de matemáticas y dicen que el programa se tiene que ver tal cual. Entonces, poco a poco se ha ido platicando con las autoridades y parece ser que lentamente van escuchando algunas ideas. Al menos ahí, digamos, a nivel de la escuela sí, y a nivel de la zona, un poquito más. Pero a nivel estatal, pues yo creo que todavía nos hace falta llegar. Un dato que yo quisiera decir es que, pues como toda escuela, nos están haciendo exámenes a los estudiantes y en un último examen que hicieron, en donde las otras escuelas pues están viendo todos los temas del programa, ¿no? Así tal cual, y nosotros estamos viéndolos así. Salimos ligeramente arriba de ellos, ligeramente, pero bueno, ellos se supone que el examen lo hicieron con esos temas, además, con esos temas. Nosotros no vimos esos temas aparentemente, porque finalmente volvemos a llegar a las ideas de derivada y todo eso, y salimos ligeramente por arriba de algunas de las escuelas que están viendo los temas marcados en el programa. Pues te felicito porque eso es importante, ¿no? Incidir. Aparte tenemos dos tareas nosotros como investigadores en educación. La primera, aportar un conocimiento nuevo, generar una secuencia, una propuesta didáctica que impacte en el aprendizaje de manera positiva e incremental. Y la otra, pues ya llevarlo a la práctica. Y llevar a cabo un experimento es complicado y requiere un esfuerzo mayor, ¿no? Entonces, y un doble compromiso, ¿no? Porque aparte estás trabajando con personas, con seres humanos que pues, tienen que ir creciendo y tienen que irse formando, ¿no? No es como, por ejemplo, un experimento físico de, pues vamos a bombardear el átomo a ver qué le ocurre, ¿no? Y no pasa nada, porque no estamos formando. En cambio, en este caso, tenemos que es más sensible, yo creo, ¿no? La investigación educativa, y pues es bueno estos datos que nos dices ahorita, hubiera sido mejor que hubiéramos visto aquí también, en cuanto a una pequeña estadística, ¿no? Para ver cómo respondieron los alumnos a ciertas preguntas, a los cuestionarios, todo eso, para poder hacer también un poco, abordar la parte cuantitativa, ¿no? Porque al final todos nos hablan siempre de porcentajes. Un tanto porcentaje de profesores rechazó la evaluación, ¿cuánto? El 99%. Entonces sí es importante, ¿no? La parte cualitativa tenemos que abordarla, pero la parte cuantitativa pues es un poco más cruda, más fría, ¿no? No considera sentimientos, no considera otras cosas, pero nos ayuda a visualizar un panorama general, ¿no? Sí. Y sobre todo, yo creo, en las cuestiones de investigación educativa, para poder tomar algunas otras decisiones, ¿no? Porque como tú lo comentabas al final, ¿por qué ven el concepto de límite cuando de manera natural no se llevó una evolución así directa, ¿no? Entonces eso te reformularía tu secuencia didáctica para que a lo mejor tú ya de manera natural, si hubieras hecho una estadística, si la tienes, de manera natural tú reacomodarías ciertos elementos de tu secuencia tal que ahora sí ya le dieras ese orden natural, ¿no? Que el aprendizaje debe de hacerse de manera natural, a partir de lo concreto a lo formal, ¿no? E irlos encaminando, muchachos, ¿no? Sí. Te felicito, Luis, muy buen trabajo, ¿no? Espero que continúes, ¿no? en el camino de investigación. Ahí estaremos apoyándote lo que se pueda. Gracias. Y pues sería todo, doctor. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias, Daniel. Gracias. Sí. Bien, Luis, para dejar la palabra a tus asesores, tú vas a tomar la palabra. Claro. Entonces, tengo primero un reconocimiento, Luis. Ha tomado mucho tiempo que lleguemos a este momento, así es que te reconozco las ganas de terminar, de la tenacidad, porque pues, lamentablemente muchos en la misma situación no están aquí. Entonces, eso quiero reconocerte. Bien, y ahora bueno, algunas preguntas que me surgieron de tu trabajo. Bueno, lo primero, cuando hicieron la parte esta de la revisión histórica y epistemológica, ¿cuál es el origen de estar buscando tangentes?
O sea, ¿por qué buscaban tangentes? ¿Dicen en algún momento eso o solo empiezan a aparecer los problemas de encontrar la tangente o las subtensas? Ahí en algún momento alguien dice, yo busco subtensas por tal razón. ¿Sí? ¿De dónde surge? Bueno, inicialmente fue una inquietud desde la maestría y desde antes, ¿no? Digamos, porque desde estudiante, cuando a mí me mostraron este esquema que yo les mostraba, ¿no? Donde están estas secantes que van girando y al final tocan a la curva en un solo punto, eso a mí se me complicaba desde que me lo enseñaron en la vocacional. Ya después sí sabía derivar, pero no sabía por qué pasaba eso. Y entonces digamos que esa inquietud viene desde ahí. Y ya después, ahora cuando hacemos la maestría, tomamos el tema de la recta tangente por esta inquietud que ya venía. Y aquí en el estado del arte sabemos que con Newton se formaliza la derivada, digamos. Y Newton venía trabajando un tipo de ideas que tenía que ver con las fluxiones, con los fluentes, le llamaba algo así como evanescente, ¿no? que se llegaba hasta un cierto estado y que tenía que ver con ideas como con los infinitesimales. Entonces nosotros pensamos que al ser los infinitesimales una herramienta con la cual se trabajaban los elementos de cambio y variación, y la tangente pues en cada momento, en diferentes momentos de la curva, pues está cambiando. Fue por eso que fuimos a revisar eso y específicamente tenía que haber un momento en donde encontráramos pues la parte de la tangente. Sí, bueno, más que nada es por esto, ¿no? Porque cuando le explicas a los chicos lo de la tangente, actualmente les dices, bueno, vas en un auto y un auto gira muy rápidamente y entonces tú sales despedido y te vas por la tangente del movimiento circular que esté, o del arco que esté describiendo el auto. Pero en aquella época que no había autos, tal vez a caballo, pues es como que más difícil que el caballo dar una curva tanto así. Pero si quitamos el caballo, ¿en qué ocupas la tangente? O qué, no, tú no, sino ellos en qué la ocuparon. O sea, entiendo la parte de los infinitesimales, pero en algún lugar nadie dice, encontré que la tangente es buena para esto. Ajá. Lo que pasa es que la tangente nos da información sobre la razón instantánea de cambio. Y en aquel entonces, pues era lo que querían ellos de alguna manera determinar, porque estaban estudiando los cambios. La tangente tiene, digamos, la misma pendiente que la curva en ese punto. Si se quiere, por ejemplo, calcular la velocidad en un punto, ya por ejemplo en la secuencia didáctica 2, cuando hablábamos de un tiro vertical, el cual está en la gráfica, es una parábola que abre hacia abajo, y se le comenta a los estudiantes, pues ustedes saben que la velocidad se puede calcular con esta fórmula, ¿no? Que es la de la pendiente, pero bueno, puesta en términos de desplazamiento y tiempo, o sea, S2 menos S1 entre T2 menos T1. Pero esta es una curva, y entonces ¿qué podemos hacer? Y sí lo decían, pues agarramos un pedacito porque ahí se comporta como recto, y pues entonces podemos calcular la velocidad ahí. Ya, sí, eso, porque así como en épocas muy antiguas, ahorita nosotros decimos de la curva y la función y todo eso, pero entonces había diferentes tipos de curvas, ¿no? Estaban las curvas mecánicas. Sí. ¿Y a quiénes les calculaban las tangentes o las subtensas? ¿A las mecánicas? ¿Solo a las curvas mecánicas o había a las demás? No, había diferentes tipos de curvas a las cuales se les calculaban las tangentes. Había muchas. Y había diferentes métodos. Aunque nosotros nos abocamos exclusivamente a los métodos que tomaban en cuenta los infinitesimales. Ya, porque bueno, entonces esa es como finalmente la visión predominante, ¿no? de cómo enseñar la tangente, con infinitesimales o bueno, con la secante que se va
que se va corriendo hasta quedar tangente en un punto. Sí. Digamos que esa es la visión o es la forma didáctica de ver que es la que domina en la escuela. Sí. Entonces, dentro de esta revisión que hiciste histórico-epistemológica, dices, hay más métodos. ¿Hay alguno que tú digas, oye, este estaría mejor que el de las secantes para explicar en la escuela? Pues este que nosotros estamos, bueno, yo digo que este que nosotros estamos proponiendo. ¿En qué consiste el método? Que construyan la recta tangente variacional. Lo hacen como por pasos. En el primer paso construyen esta idea de que la curva en dos puntos infinitamente cercanos, ahí se comporta como un pequeño segmento. Esa es una primera idea que se construye en la secuencia 1. Después en la 2, con lo de Newton, sobre esta idea que ya habían construido, ahora se ve que este pequeño segmento tiene una inclinación. De hecho, esto en la secuencia didáctica 2 ponía yo dos triángulos rectángulos, y cuando los puntos se iban acercando mucho, los triángulos se convertían en semejantes. Y hay un lema que él dice, que si la razón entre las áreas es igual a la razón de los cuadrados de los lados homólogos, los triángulos son semejantes. Y lo que hicimos en la secuencia fue ir acercando los puntos e ir haciendo comparaciones de áreas entre las razones de los cuadrados, y ellos hubo un equipo que dijo, es que ahora esos dos triángulos comparten la misma hipotenusa, y hay una parte de la secuencia en donde se trabaja para que ellos vean que tienen una inclinación. Digamos que esa es como la segunda idea. Después, en la secuencia didáctica 3, sí se dice, bueno, es un pequeño segmento, tiene inclinación, pero si lo extiendes en ambos sentidos, que se trabaja con L'Hopital, esa es la tangente. Pero la tangente, su pendiente es la misma que la de ese pequeño segmento. Y como además la curva está compuesta por pequeños, de acuerdo a la definición de L'Hopital, por pequeños segmentos, pues en cada uno de ellos, en cada punto de la curva, va a haber una diferente tangente, que además se va moviendo, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa en el punto más alto? ¿Qué es lo que se pretende que vean en la secuencia didáctica 3? Entonces ahí como que la van construyendo estas ideas desde una idea inicial, retoman la idea inicial y le van como que poniendo más cosas, digamos, como que se va robusteciendo la idea hasta que finalmente llegan a esta, ¿no? De hecho hay equipos que logran decir esto, ¿no? Es que pues no, en esa parte todos los equipos lo dijeron. Después en la secuencia que sigue, en la 4, ahí lo que se pretende es que le pongan una expresión ya algebraica, y entonces que puedan decir cosas como, pues sí, también se ve de la expresión que en diferentes momentos va a tener una diferente pendiente, pues porque si le sustituimos diferentes valores a la expresión obtenida, pues ahí se ve también eso, esa parte. Digamos que hasta ahí creemos que ya construyeron esa idea, y lo que se pretende en la secuencia didáctica 5 es que pongan en juego todo eso, diciéndoles, a ver, tienes una función cúbica. Ya con todo esto que viste, construye la gráfica de su derivada. Bien, oye, y de la secuencia 5, ¿qué es lo que tú esperabas que construyeran y qué tanto llegaron a construir los chicos? Yo esperaba que construyeran la gráfica, ¿no? de la parábola. Completamente. Sí, y tuvieron una aproximación, me parece buena. Ya vieron, ¿no? La gráfica que estaba así. Pero un equipo sí lo pudo hacer. De 4 equipos, uno sí la construyó así tal cual, como una parábola, y daban sus argumentos de por qué sí la construyeron así. ¿Y qué características tenía ese equipo? O sea, ¿ahí estaban los buenos del salón? ¿O ahí simplemente ellos sí trabajaban los cursos del extranjero? ¿O simplemente a lo mejor sí recordaban las 4 secuencias anteriores y por eso la pudieron construir, y los otros se perdieron en algún momento y por eso no pudieron concluirlo? ¿Tú cómo te explicas que los otros 4 no hayan podido y este sí? Cada equipo era de un grupo diferente. Yo platiqué con los maestros y les dije que sí podían hablar con sus alumnos, porque estuvimos trabajando incluso en diciembre, ya en vacaciones, y los chavos estuvieron conmigo. Ese equipo era del grupo 1 y sí eran más avanzados, o sea, sacaban mejores calificaciones en matemáticas.
pero yo creo que lo que ellos dijeron me puede servir para hacer nuevas preguntas y que pongan su atención en una próxima secuencia a los estudiantes, digamos, que no son tan buenos como ellos, para que puedan hacer mejor esa construcción. O sea, lo que quizás pasó es que se hayan perdido en alguna parte del proceso y por eso no llegaron al final, o las instrucciones las quieres detallar más. No, y también yo creo que ahí tendría yo ver en cuanto a lo que yo hice, qué es lo que puedo modificar, porque también podemos ver esa parte, ¿no? Si son 4 equipos y de los 4, 3 la hacen así y uno no, a lo mejor también hay algo que necesito modificar ahí. Sí, tal vez un poco el tiempo, ¿no? Porque sí, mencionas que no tanto el tiempo, entonces sí, a lo mejor los chicos ya estaban cansados y que hasta acá llegan las tangentes y tiempo. Bien, creo que en términos generales son las preguntas que tengo. Lo último que quedaría es, como lo que te comentaba Daniel, es tus compañeros profesores ¿la llegarán a usar o dirán eso es demasiado para mí? No, la están usando. Sí, la están usando. La están usando. Pero sí necesito así como que estar platicando con ellos y eso, porque tenemos diferentes compañeros, ¿no? Hay unos que las usan porque dicen, pues es que, ¿cómo le digo que no? Porque como que ya de repente, digamos, pues este estudio del doctorado, pues sí nos da más elementos, ¿no? Sí. Y cuando nos dicen que por qué no, pues digo, es que sí, y ya les digo así, ya llega un momento en que ya no saben, ¿no?, qué decir. Entonces por eso las usan, pero hay otros que sí las hacen de manera convencida, y que les está resultando de mejor. Porque ya es el director y vamos a decirle que no al director, ¿no? No director. Maestro. Sí, porque bueno, hay instituciones en las que te obligan o te dicen, ¿no?, que tienes que dar el curso tantas actividades por semestre o por parcial para que esté en el enfoque que se supone que está dando la materia, ¿no? Entonces a lo mejor algunos se vean obligados a usarlas y entonces quién sabe qué resultados obtengas ahí, pero los que de buena grado lo hacen, yo creo que funciona bastante bien. Sí. Bien, pues eso es todo por mi parte. Yo no tengo más preguntas ni comentarios, y entonces bueno, les cedo la palabra a la doctora Gisela para que haga las preguntas que creen convenientes. Muchas gracias. Gracias, Liz. Bueno, pues han pasado creo que 3 años de que culminamos con el documento como tal, y en estos 3 años, a propósito de escribir, pues para publicar tu trabajo, hemos refinado cosas, hemos hecho ahí como algunas aportaciones. Entonces voy a hacer como una reflexión alrededor de eso, y una reflexión de algo que a propósito de ahora en un seminario retomé este capítulo que Sierpinski escribió sobre el entendimiento del concepto de función. Entonces, bueno, en este documento habla de los actos de entendimiento relacionados con el entendimiento del concepto de función, y hace un listado de actos de entendimiento relacionados con obstáculos epistemológicos. Y en ese inter de hablar de estos actos de entendimiento y obstáculos, reconoce, por ejemplo, algunas de las dificultades en la escuela que hoy asocio mucho con este trabajo sobre los objetos, a diferencia del trabajo sobre las prácticas. Entonces, quiero empezar con esta idea porque creo que en esa línea está la aportación de tu investigación. En uno de los actos de entendimiento hay una sección en la que Sierpinski habla de las cantidades conocidas y desconocidas versus las variables y las constantes. Y entonces se ejemplifica con un problema que dice, de hecho, que está en un libro de texto. Entonces el problema dice algo así como: 2 compañías rentan fotocopiadoras, la primera la renta a 300 pesos al mes y cobra 0.04 por cada copia, y la segunda compañía cobra 250 pesos por la renta al mes y 0.06 por cada copia.
Entonces la primera pregunta dice, ¿para qué número de copias por mes? El costo de ambas compañías es el mismo. Y la segunda pregunta dice, si tú eres un gran usuario de la fotocopiadora, ¿qué compañía es preferible? Y entonces reporta que muy pocos estudiantes contestan correctamente o muy pocos contestan siquiera. O sea, los pocos que lo hacen, pocos son correctos, ¿no? Y entonces ella localiza el conflicto en que para la primera pregunta necesitas trabajar el problema como un sistema de ecuaciones y para la segunda pregunta como funciones. Hoy día, porque ya tiene rato este documento, hoy día, por ejemplo, la investigación diría, bueno, es que con uno estás haciendo un uso de la literal como incógnita y en el otro estás haciendo un uso de la literal como variable. Entonces, y el problema de la dificultad con los estudiantes está en que en esos usos están asociados a razonamientos distintos y pensamientos matemáticos distintos. Por lo tanto, debiera haber una evolución del problema para pasar de uno a otro. Y no solo porque estás hablando de pensamiento algebraico y estás hablando de literales, letras, es automático el darle uso de una para resolver un problema y después otro uso para resolver el otro problema. Esa misma idea yo la reconocí desde tu investigación en la maestría con la tangente. Porque, digamos, al menos 3 momentos, que pudiera haber más, de hablar de la tangente o de la tangente en la escuela. Por ejemplo, un momento, la tangente, la recta que es tangente a la circunferencia, en un punto, ¿no? Y entonces, ahí la tangente es más bien hay una propiedad de tangencia de la recta respecto de la circunferencia. Es una propiedad de... Y después viene la tangente como una razón trigonométrica, que finalmente es la expresión de una relación proporcional que va a decirte cómo se relaciona el ángulo con algún cateto. Y después viene la tangente como una razón de cambio para el análisis de curvas. Y entonces, si uno mira desde el currículum, vamos a ver técnicas matemáticas para ver esa propiedad de la recta, para ver esa relación proporcional y para ver esa razón de cambio igualitas. O sea, las operaciones involucradas van a ser las mismas. Por eso podríamos pensar que si lo aprendieron bien en el primer momento, pues ya lo aprendieron bien en el último. Pero lo que no estamos viendo es que son objetos que tienen usos y significados muy distintos en cada momento. Por lo tanto, están asociados a pensamientos matemáticos distintos. Entonces, ahí es donde yo, digamos, posiciono la aportación más importante de tu trabajo, es hacer una distinción entre esa tangente variacional y lo que se necesita poner en funcionamiento para darle ese significado a ese objeto, que es distinto de los anteriores, desde la razón trigonométrica, por ejemplo. En ese sentido, y así como hablé, por ejemplo, ahorita del uso de la literal como incógnita y el uso ambos en el pensamiento algebraico, pero para distintos razonamientos, uno descubrir la incógnita y el otro poner a variar una de las variables, pero además relacionarla con otra y decir cuál depende de cuál. En esa misma, digamos, como sentido, ¿qué observas tú en los estudiantes en esta secuencia respecto de sus razonamientos en el momento de poner en uso este objeto? ¿Cómo detectas ese desarrollo de pensamiento matemático cuando se está trabajando la secuencia que tú diseñaste a propósito de reconocer la especificidad de lo variacional para la tangente? Pues cuando hablamos de recta tangente con ellos, no recuerdo que me hayan comentado acerca de la trigonométrica. No sé si tenga que ver un poco con las explicaciones que dábamos de inicio y lo que queríamos.
de repente cuando ellos tenían alguna confusión, no les resolvía las cosas, pero les decía, a ver, ¿ya identificaste las variables? ¿Cuál es la independiente? ¿Cuál es la dependiente? Y hacía un esfuerzo porque fuera razonando sobre estas ideas que se pretendía que construyeran con respecto a la tangente. Entonces no sé si eso de alguna manera ayudó para que no se confundieran con la otra parte. Por ejemplo, en las primeras, a ver, en la primera secuencia, en la primera actividad, y digamos, en términos de su naturaleza histórica o de su origen histórico, que es en estudios astronómicos, cada configuración que tú tenías era un modelo, o sea, ahí no había movimiento, de hecho no había matematizaciones en movimiento. Entonces, cada configuración que tenías era un modelo. Si querías otras posiciones de los planetas, pues hacías otro modelo. O sea, cada circunferencia y cada trazo es un modelo. Entonces, digamos, estaremos ahí trabajando como un pensamiento discreto. Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. Pasar de ahí a la variación demanda de una evolución de los problemas. Sí. O sea, no es automático. Y la forma de abordar un problema tiene que hacer uso de argumentos y explicaciones distintos de ese a cuando pasas a hablar de movimiento. Sí. ¿Eso lo viste con tus estudiantes? Bueno, en las secuencias no, en el curso. Digamos que le aplicamos estas secuencias a los estudiantes que estaban terminando cálculo diferencial, pero estuve viendo con ellos ideas de cambio y variación durante todo el curso. Estuve trabajando con este libro de elementos de cálculo, estuve también trabajando con el cuaderno didáctico de Crisólogo Dolores, y pues tratábamos de trabajar mucho con estas ideas, ¿no? Es que creo que esa es una de las variables didácticas que van a ser importantes, como mirar la diferencia entre las ideas que nacen del análisis histórico epistemológico a cómo vas a la escuela. El primer momento que tú estudias en el análisis histórico epistemológico es un momento, como digamos hemos caracterizado, geométrico estático, o sea, no hay movimiento. Sí. Entonces, sí tendríamos que considerar que de ese tipo de ejercicios tenemos que provocar una evolución en las ideas para pasar al movimiento. Tu secuencia la estás montando ya en el estudio del movimiento y no se está, digamos, como viendo explícitamente ese paso de lo estático a lo dinámico, de lo discreto a lo continuo. Aunque estás retomando el ejercicio de, digamos, como el ejercicio histórico, no le estás dotando a esa actividad las circunstancias de la actividad. Pues estás pasando en automático al movimiento. Y ese primer momento sí necesita tener como un momento de evolución, o sea, la ruptura y de evolución para pasar de lo discreto a lo continuo. Sí. O sea, digamos, es importante para dar esta distinción de la tangente cuando está en el terreno o en el contexto geométrico a cuando pasas al contexto variacional. Okay. Y digamos que eso también lo que te tiene que dar información es justo cómo se va construyendo el pensamiento a partir de razonar en lo discreto, en lo geométrico, a razonar en lo variacional, en las curvas, ¿no? Sí. Entonces creo que eso hay que revisarlo con más cuidado, o sea, hacer como una especie de suma de esas ideas para poder caracterizar el paso del uno al otro. Bueno, eso es por una. Y la otra es que me gustaría escuchar como
Entonces, en estos años, las cosas que hemos ido platicando y discutiendo para refinar en particular el modelo que nos presentaste de actividad de herramienta con este pequeño ajuste que le hicimos en estos últimos escritos, considerando el modelo de anidación de prácticas de Cantoral, y en el cual pues cambiamos hacia mirar acciones cuando se tiene esta interacción directa con las herramientas, su integración en actividades y pensar ya no en prácticas de referencia, sino en prácticas socialmente compartidas. Sí. O sea, me gustaría que me contaras cómo sientes esa refinación del modelo y si te sirve en tanto tu práctica profesional continua, todos los días, si sientes alguna diferencia entre el uso de estos componentes teóricos a los componentes teóricos que estabas utilizando originalmente. Sí. Bueno, lo que pasa es que lo que he visto de las acciones y que se me ha complicado un poco es que lo que comenta Cantoral es que las acciones son cuando son llevadas a cabo por un individuo, pero el individuo también es una persona que vive en sociedad, en una comunidad. Entonces como que de repente cuesta trabajo poder distinguir entre acción y cuando ya pasó a ser como actividad, pero creo que la actividad es cuando como que se colectiviza y como que se han puesto de acuerdo entre algunos para llevar a cabo algo, y creo que el modelo que propusimos me parece bien. No lo traje ahorita, pero sí se refiere a que la persona está llevando a cabo acciones, ¿no? Como esas que ahí puse, pueden ser acciones llevadas a cabo por un individuo, y cuando se comparten y se colectivizan, digamos, y si hay un acuerdo, es a lo que se le llama actividad. Ahí estoy de acuerdo en esa parte. Lo que me queda un poco de inquietud es en cuanto a la cuestión de la práctica de referencia, porque lo que he visto que dice Cantoral es que la práctica de referencia está asociada con una institución, por ejemplo los ingenieros, los químicos, los biólogos, y que además como que esta institución como que a los nuevos ingenieros les va como que transmitiendo esas formas de hacer. Y en mi experiencia, en esto que estudiamos, es, por ejemplo, esta gráfica que se hace así, de la parte de una parábola, este es un dibujo que se encuentra presente, o es una gráfica que se encuentra presente como por casi 100 años, y así lo ponían siempre. Yo creo que tiene que ver con las cuestiones que estudiaban. Por ejemplo, si era así y era en el primer cuadrante, el tiempo, por ejemplo, que eran algunas de las variables que ellos estudiaban, pues siempre va hacia la derecha, nunca va para atrás, ¿verdad? Entonces mi inquietud es porque también siento como que era una institución, pero no me queda, no estoy totalmente convencido, la verdad, de ello, que fuera práctica de referencia. No lo sé. Yo creo que también puede ser una práctica socialmente compartida esta parte, ¿no? Que yo le puse práctica de referencia. Es que inicialmente así le había puesto ya, la tesis ya estaba, ¿no? Entonces así también la dejé, pero yo creo que necesito ahondar más en esto y convencerme bien de cuál de las dos es, ¿no? Algo que creo que podría ayudarnos el hacer como este zoom hacia las acciones es que a lo mejor a través de las acciones podemos ver por qué unos identificaron la razón de cambio para hacer una curva y los otros no identificaron eso e hicieron las líneas rectas. O sea, creo que el irnos hacia como algo más pequeño que solo, por ejemplo, y todos midieron, sí, pero ¿cómo midieron cada uno de ellos? ¿Qué les tomó
hacer las mediciones. Creo que a lo mejor esa mirada más en concreto a las acciones, o sea, qué hizo cada uno, Sí. nos puede ayudar a distinguir por qué en unos casos se dio la curva y en otros casos no se dio la curva. Porque finalmente quisiéramos que todos lograran la curva. Sí, claro. Entonces, hay que entender qué hicieron unos y qué hicieron los otros. O sea, la especificidad en sus formas, en qué ponen atención, porque de ahí podemos plantear preguntas para profundizar en eso, que a unos sí les permitió ver que era una curva y a otros no. Entonces creo que eso nos da, digamos, además de que la práctica socialmente compartida me parece una mediación que podemos aprovechar para el trabajo en el salón de clases, es decir, cuando logramos hacer un colectivo, esa mediación nos ayuda mucho en la práctica socialmente compartida, porque en efecto la práctica de referencia requiere de una institucionalidad de los miembros de ese colectivo. Sí. Entonces, en ese sentido la práctica socialmente compartida ayuda. Pero además creo que lo que aportaría a las acciones es eso, es poder distinguir esas diferencias que se dan entre los pequeños grupos, porque en efecto no logramos lo mismo con todos. O sea, sí podríamos pensar que la actividad matemática en todos cambió de dar respuestas a generar una actividad matemática. Sí. O sea, explorar, trazar, calcular, o sea, eso ya de entrada cambia en todos, porque las propias instrucciones de la secuencia los metían en una actividad distinta. Pero ¿por qué en unos logramos ciertas cosas y en otros no? Creo que el análisis más fino de las acciones nos puede ayudar a encontrar y por lo tanto retroalimentarnos para saber qué nuevas preguntas podríamos hacer para ir logrando en todos el que se llegue al final al pasar una curva. Sí. Pues esas son como las dos cosas que creo que hay que explotar más del trabajo, esta distinción que encuentras y que empiezas a explorar sobre la naturaleza de eso tangente en la escuela que toma muchas formas en tanto usos y significados, aunque en tanto técnica es un poco la misma, y la de cómo estudiar la actividad matemática en el salón de clase cuando estás fundamentando tu situación didáctica en una investigación que está problematizando no solo cómo enseño, sino qué enseño. Sí. Y por lo tanto, casi seguro rompe con el currículum. No, sí. Entonces, tu trabajo nos está, digamos, como mostrando, y por eso la idea de cuando los escritos de separarlos, porque ese tránsito de la investigación a la innovación no es fácil y es aún más difícil si estás rompiendo con el currículum. Pero ¿qué creen? Que se supone las competencias rompen con el currículum, rompen con estos conocimientos enciclopédicos, rompen con... Lo que pasa es que no ha querido el sistema, pero el enfoque por competencias de entrada pediría eso. Sí. No se va a hacer, pues, al menos no percibo que el sistema lo quiera hacer. Sin embargo, sí hay como al menos ya hoy países, Finlandia, que rompió con el esquema de los contenidos secuenciales. ¿Qué quiere decir? Pues están cambiando el qué estamos enseñando. Pues creo que esas son las dos aportaciones más importantes, pero sobre las que hay que seguir haciendo investigación para hacerlas más robustas. Entonces, Gracias. pues por mi parte es todo. Gracias, Ana. Entonces, les demos la palabra al doctor Apolo para que haga los comentarios y preguntas. Gracias, amigos. Apolo, gracias. Doctor. Luis, tengo comentarios académicos y no académicos. Pues primero voy a empezar con los académicos, preguntas y comentarios. Sobre ese último punto que señala la doctora Gisela, fíjate que yo he estado observando que, en primer lugar, creo que al hablar de las acciones y de las herramientas, sí siento que tendrías que revisar otra vez
esta parte del enfoque de la tesis, porque hay que identificar bien esta articulación. Percibo que no, es que se necesita meterse un poco más, como decía la doctora Gisela, hacer un acercamiento más puntual y explicar, porque yo tenía la duda y sigo teniendo la duda sobre cómo las herramientas evolucionan, no solo al desarrollar la experiencia con la secuencia de actividades, sino también cuando herramientas se van conformando a partir de otras herramientas, porque la tesis finalmente una parte importante es esta parte de cómo se van construyendo las herramientas. Y al respecto, la pregunta es, ¿percibes esa evolución en el concepto de herramienta que se maneja en las secuencias didácticas? ¿Se observa en los estudiantes? ¿Se observa? ¿Y cuál es tu opinión sobre este punto y cómo se articularía en este contexto de el modelo de prácticas anidadas? Porque de entrada hay una cuestión que el modelo teórico que asumiste en la tesis pues evoluciona. Entonces ahora en este momento, en este punto, este modelo teórico ha integrado, ha evolucionado hacia otros aspectos. Entonces, bueno, no sé si me expliqué más o menos en la pregunta. Sí. Bueno, a ver. Primero, en cuanto a la herramienta matemática de la recta tangente variacional, históricamente hablando, pues tiene una evolución. Una manera de verlo, pues es a través de estas ideas, ¿no? Aunque hay que precisar en qué momento, con mayor profundidad, en qué momento se hace este cambio como de lo estático a lo variacional, lo que comentaba la doctora. Pero en los estudiantes. En los estudiantes, y ahora yendo a los estudiantes, sí hay estudiantes, bueno, al menos con los que se puso, en donde fue la puesta en escena, sí la utilizaron como herramienta después de que la construyeron. Por ejemplo, ellos sí se daban cuenta que en el máximo ahí la pendiente de la recta tangente vale 0, lo cual correspondía con la razón de cambio instantánea o la velocidad en ese momento. Y sí hacían una asociación entre lo que pasaba en la gráfica con la información que nos estaba dando la recta tangente y con la gráfica de su derivada. Sí hacían una asociación que de hecho lo muestro en el análisis de los datos, que antes del punto máximo la velocidad es positiva y que además se va moviendo, que va cambiando. ¿Por qué? Porque conforme se mueve la recta tangente, pues tiene una pendiente distinta, y la pendiente en cada momento pues es la velocidad instantánea. Y sí lo enunciaban, sí hacían este tipo de declaraciones y lo muestro, ¿no? O que ya después es negativo. Entonces yo sí veo que hacen este tipo de evolución, digamos, ¿no? Y en cuanto respecto a la transformación que tuvo el modelo que presento con respecto al que ahora estamos ya presentando en el artículo, bueno, también quiero decir que en estos años ha ido evolucionando, ha ido creciendo, han tenido nuevas ideas la socioepistemología. Este modelo de anidación de prácticas, no sé desde cuándo se presenta así ya públicamente, pero digamos el libro donde se enuncia sale en el 2013. Bueno, yo lo compré en diciembre del 2013, creo que fui uno de los primeros que lo compró. Entonces como que se difunde en el 2014 y es donde viene ya el modelo de anidación de prácticas. Creo, no sé si antes se dieron a conocer estas ideas. Entonces estamos en un momento en el que está, digamos, como que se está robusteciendo más la teoría y están pasando estas cosas, ¿no? De hecho hay otras cosas que ahora estoy viendo a partir de esta lectura que no había visto anteriormente. Y esa es la tarea que
en cierto sentido sigue, porque la mirada teórica vista como una forma de ver tus datos pues ya ha cambiado. Creo que sí merece que te detengas en los resultados, bueno, no solo en los resultados, sino también en cómo está confeccionada la secuencia y cada una de las secuencias, porque creo que aparte de que sí se necesita considerar ciertas condiciones, ciertas características, el planteamiento que hiciste pues está ahí, ¿no? Habrá que ver cómo lo retomas. Y yo creo que vale la pena porque en cierto sentido el trabajo previo da muestra, por ejemplo, de la práctica de referencia en ese modelo. Voy a hablar de ese concepto en ese instante, porque al final creo que caracterizaste muy bien la estructura, su funcionamiento, pero insisto, es dinámico el asunto y creo que sí habría que repensar ahí una parte, ¿no? Sí. Ok. Otra pregunta rápidamente. De acuerdo a tu estudio histórico y donde involucras el ámbito social, pues e incluso una pregunta de la que señalaba el doctor Alejandro, la idea de tangente, ¿de dónde viene o cuál es la idea? ¿Por qué surge? Y no sé si recordarás, uno de los resultados de tu tesis de maestría es que la tangente se construye escolarmente como un argumento, sino como una forma de darle significado a la derivada. Entonces, en cierto sentido, es un constructo escolar en la actualidad, y en la historia pues viene de problemas de la geometría antigua, ¿no? Pero ahí es donde va mi pregunta. Fíjate que la tangente y en sí todo el cálculo venía desde una perspectiva o un paradigma de variacional. Newton, que tú señalabas, con sus estudios de la física, y Copérnico, entonces viene de un paradigma en donde la ciencia está muy articulada, muy unida con aspectos físicos y pensamiento variacional. Eso es uno de los resultados que tú muestras. La pregunta es la siguiente: ¿en qué momento se pierde ese aspecto variacional? Y quisiera que lo articularas con este interés que tienes de volver a replantear y de volverle a dar un protagonismo a este pensamiento variacional. A mí me da la impresión que se empieza a perder desde Euler, aunque Euler ya digamos todavía la retomaba, pero él inicia haciendo como que un análisis como algebraico de los cambios, y a partir de él en adelante es cuando desde mi punto de vista se empieza a perder, porque después ya con Lagrange, que hace todo un desarrollo pero ya como algebraico, y ya ni siquiera habla de la tangente. Después Cauchy la retoma, pero como una aplicación nada más de la derivada. Y D'Alembert hace este ejercicio, me parece ser que es a él al que se debe esta situación de que da esta explicación de que va girando la secante hasta llegar a convertirse en tangente. Pero esto digamos en la obra de Cauchy lo vuelve a retomar, y esta figura que es muy clásica, donde está esta recta así, que sale en el libro de Cauchy, es prácticamente la misma figura que sale en el libro de Granville, que actualmente se usa todavía en las escuelas, y que hay otros libros nuevos de cálculo, pero que siguen retomando esa misma. Y digamos ahí en este contexto, ¿cuál sería el beneficio, vamos a llamarle así en términos muy pragmáticos, el beneficio de volver a mirar estos aspectos variacionales como una conclusión de tu trabajo? Ellos ya no aprenderían solo a derivar. Por ejemplo, que
Una de las cosas que le dio origen a la derivada fue resolver el problema de las tangentes. Entonces, el poder aportar ideas para la construcción de la derivada y construir la idea de derivada es algo que puede aportar el trabajar con la recta tangente desde un punto de vista variacional. Hablar sobre estas ideas de cambio y variación, estas cosas que decían los estudiantes de, bueno, aquí la derivada tiene que pasar por aquí porque donde cruza con el eje de las X, porque ahí la función tiene un máximo, y después está por abajo porque ahora es decreciente y la recta tangente tiene un ángulo de inclinación obtuso. Entonces, todas estas ideas que los estudiantes hablan acerca de la derivada de su gráfica, pues son ideas que no están presentes, digamos, en los cursos así como que tradicionales de cálculo, y que además enriquecen a la construcción de la noción, por ejemplo, de derivada, ¿no? Entender qué está pasando, por ejemplo, en una función polinómica con un máximo, con un mínimo, y asociar esto con un ejemplo como el de la velocidad, pero puede ser con otros también, pero queda muy bien el del tiro vertical, que le va pasando a la velocidad conforme se va llegando al punto más alto, pues va disminuyendo, pero eso se ve reflejado en la inclinación de la recta tangente hasta llegar a convertirse en cero. Entonces, asociar todas estas cosas, que los estudiantes argumenten así, pues son cosas que aportan este tipo de trabajo. Claro, y yo coincido con la doctora Gisela cuando señala que pues esto rompe un paradigma sobre cómo organizar el currículo, por ejemplo, pero creo que también impacta otros aspectos, porque cuando en lugar de fijarte en la fórmula o en el procedimiento o en la definición y te fijas en aspectos ahora como la variación, el cambio, la práctica o reconocer el fenómeno de la variación en un contexto determinado, eso ya es una mirada totalmente contraria al modelo curricular que tenemos, porque aquí tenemos derivada, aplicaciones, reglas de paso a paso, y creo que esa es una contribución, una reflexión que va en ese sentido, claro, de que se pueda romper con esta forma de organizar los programas de estudio que ya se ha visto no es tan exitosa como se espera o no está dando los resultados que se esperaban. Muy bien, bueno, terminé con las preguntas, con los aspectos académicos, ahora no académicos. Pues en primer lugar me da mucho gusto que haya llegado este momento, no solo porque hubo una larga carrera que inició en el 2008, 2008, y entonces ya son casi 7 años, alrededor de 7 años. Ya es suficiente. Creo que bueno, y te voy a dar una opinión personal. Vi cómo Luis Arturo se fue transformando desde la primera vez que lo vi aquí en la maestría hasta ahora. Es un profesionista, un egresado del programa ahora, que ha crecido mucho, y yo creo que lo más importante es todo lo que viene. No estoy diciendo que la tesis no es importante, aquí reflejas mucho de tu entusiasmo y profesionalismo, pero vienen retos que no son la escritura, sino también es interactuar, hacer una carrera académica, involucrarte en otras actividades. Creo que eso es lo que no debes perder de vista. Entonces te felicito por tu paciencia, por tu entusiasmo, y porque al final se complicó un poco, y esa complicación duró 3 años, pero bueno, ya se descomplicó y ahora estamos acá. Entonces,
Pues solamente agradecerte porque yo aprendí mucho de ti, debo ser muy honesto, y me diste una enseñanza muy importante sobre la tesis, sobre otras cosas, entonces eso es lo que vale al final. Gracias. Los aprendizajes, yo aprendí mucho y te agradezco el interés de trabajar. Gracias. Muy bien. Gracias, Apolo. Muchas gracias. Entonces, Luis, vamos a pasar a la tercera fase del examen. Entonces, les vamos a pedir a los docentes que nos permitan liberar las horas. Están los micrófonos. Sí. Ah, sí, está aquí grabando la pantalla, ¿no? Sí. Está haciendo ¿Lo vas a subir al no? Ahí me dices. ¿Pero sube todo el video? Sí, toda la presentación. De hecho, están ustedes, nosotros nos pidieron, porque nos pasó una situación con un alumno colombiano, que haz de cuenta que ahora ya en el examen, antes de iniciar, le decimos que así que se grabe y que diga que cede los derechos para que se pueda subir el video. Porque un alumno colombiano ya nos demanda. Porque haz de cuenta que él hizo su investigación en una universidad y luego ya la investigación se fue a trabajar a otra, y la universidad donde hizo la investigación le reclamó como que estaba ese video ya arriba con el logo en la presentación. No, y les hizo una foto. Entonces ya solo le tenemos a los muchachos. ¿Sabes que necesitamos pedir la autorización así? Cuídate. Ahora vamos. Sí.